Sonia Gómez Sedano es terapeuta ocupacional, sexóloga y educadora menstrual, además de máster en medicina tropical y cooperación al desarrollo. Ha cursado con nosotras el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género y nos plantea algo, al menos para mí, desconocido, ¿vale? Y creo que también es muy importante visibilizar la terapia sexual y de pareja en personas con miastenia. Bueno, yo voy a hablar sobre la terapia sexual y de pareja en personas con miastenia y ahí. Bueno, este va a ser un poco el contenido, la justificación, objetivos, metodología y descripción de la miastenia. Voy a pasar por ello un poquito más rápido. Luego hablaré de la sexualidad y la miastenia, terapia sexual y de pareja en personas con miastenia, una discusión y unas pequeñas conclusiones. Vale, primero de todo empezar, bueno, dando unos agradecimientos y explicando un poco el porqué de este trabajo, ¿no? La mujer que aparece en la fotografía es mi madre, ella le diagnosticaron miastenia un año después de dar a luz. Hubo muchos diagnósticos como depresión postparto, etcétera, que no tenían nada que ver, pero bueno, es una enfermedad que hace pues más de 30 años era complicado de diagnosticar y bueno, yo conviví mi infancia con ella falleció cuando yo tenía 16 años, pero bueno, viví muchas cosas con ella de toda su enfermedad, ¿no? Porque prácticamente la viví toda hasta los 16 años. Y bueno, no fue hasta que yo fui a la universidad que me hice socia, que empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar terapia ocupacional, que me hice socia de la Asociación de Miastenia de España. Entonces, que sigo siendo socia hoy en día. Y bueno, el agradecimiento también es un poco por su apoyo, por confiar en mí, por colaborar conmigo y, bueno, pues por confiar en mí sobre todo, ¿no? En lo que explicaré a continuación. Luego también un agradecimiento a la Asociación Dominicana de Miastenia Gravis, que también pues confiaron en mí y ayudaron en la difusión del cuestionario. También a la red de líderes de miastenia de Latinoamérica y sobre todo, y no menos importante, a mi amiga Sara, porque si no ya no estaría aquí. Voy a hablar de hombre y de mujer. Cuando me refiero a AMES, me refiero a la Asociación Miastenia de España. Cuando diga la palabra AMES, me refiero a eso. Cuando aparezca MG, significa miastenia gravis. Yo, cuando lo digo siempre miastenia porque hay muchos síndromes miasténicos. Entonces, no puedo entrar a explicarlos todos, pero la miastenia gravis es la forma más común. Entonces, decimos miastenia pues, para englobarlos un poco a todos los síndromes. Entonces, cuando aparezca MG es miastenia gravis, pero bueno, también, o sea, utilizaré los dos términos. Vale, la justificación. Bueno, pues la población mundial vive cada vez más años, con más enfermedades crónicas, con tratamientos farmacológicos que tienen efectos en su salud, ¿no? También sabemos que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que sigue siendo un tema tabú y muy difícil de abordar por los y los profesionales de la salud. Es algo que no aparece en las escalas de valoración y que muchísimo menos se hacen desde los profesionales de la medicina, de la rehabilitación o de la salud en general, se hacen mucho menos derivaciones a especialistas o a personas como, por ejemplo, terapeutas sexuales y de pareja, ¿no? Los objetivos son, el principal, describir los problemas en la sexualidad de las personas con miastenia y cómo la terapia sexual y de pareja puede mejorar su calidad de vida. Y más secundarios, pues explicar y describir la miastenia, describir los problemas relacionados con la sexualidad de las personas con miastenia, apoyándonos con un cuestionario que explicaré a continuación. Y luego difundir el papel del terapeuta sexual y de pareja y los beneficios en la sexualidad de las personas con miastenia. La metodología que he utilizado ha sido una revisión bibliográfica de distintas páginas web, bases de datos como las que aparecen aquí, entre otras muchas, tanto en inglés como en español. Utilicé mucha terminología que incluía la palabra miastenia, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones, como en la parte en el bloque de sexualidad y miastenia, tuve que poner enfermedades autoinmunes, crónicas, de la unión neuromuscular, etcétera, o sea, como otra terminología, o recurrir a otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o lupus, etcétera, ¿no? Entonces, tuve que utilizar otra terminología. También hice uso de muchas de las guías y recursos que existen en la página web o en la asociación de miastenia. Dentro de todas las esferas de la sexualidad hay muy poca bibliografía. Este es el único artículo que relaciona las disfunciones sexuales con miastenia gravis, que es uno que se hizo recientemente en China. Es el único así como tal. Entonces, debido a esta escasez, pues se realizó un cuestionario para apoyar parte del contenido del trabajo. Vale, la miastenia es una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica que se caracteriza principalmente por debilidad o fatigabilidad fluctuante de los músculos voluntarios.
Aparece y empeora con la repetición del mantenimiento de esfuerzo y mejora con el descanso. Es decir, lo que pasa básicamente es que el propio cuerpo genera anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina o contra proteínas involucradas en la región sináptica de la placa motora. Esto quiere decir que la unión entre el nervio, es decir, el músculo que tiene que recibir a ese nervio no tiene los receptores, entonces por eso no llega la información y por eso la sintomatología principal es debilidad y fatiga. Es una enfermedad rara y poco común, es predominante en mujeres, hay como dos picos entre los 20 y 30 años y los 60 y 80. En el caso de los hombres es frecuente después de los 50 años y, bueno, hay mucha más incidencia en personas mayores que en jóvenes, aunque hay formas neonatales, congénitas y jóvenes, pero son mucho menos frecuentes. Es una enfermedad muy heterogénea, se puede clasificar según el síntoma, los anticuerpos, a qué edad empieza, y luego si hay alteración o no en el timo, que es una glándula que tiene una función inmunológica y endocrina, que se relaciona muchísimo con la miastenia. Entonces ya hay muchísimas clasificaciones. Yo he cogido esta de una de muchas, que es la más sencilla, que es la de la Federación Americana de Miastenia Gravis, que la divide en debilidad muscular, debilidad leve generalizada, debilidad moderada generalizada, debilidad severa generalizada y luego ya la crisis miasténica, que sería pues una urgencia médica que consistiría en intubación y sería pues un ingreso hospitalario, ¿no? Vale, la presentación clínica es pues principalmente debilidad fluctuante y fatigable, caída del párpado, visión doble, síntomas vulvares, es decir, dificultad para hablar, para tragar, para respirar, debilidad cervical y debilidad de las extremidades, ¿no? La foto es la caída del párpado, esto es un síntoma súper clave y típico de la miastenia. Vale, sexualidad y miastenia. Bueno, la sexualidad es una actividad de la vida diaria, es decir, es un aspecto central del ser humano, tanto la sexualidad como todas las esferas dentro de la sexualidad. Esto incluye el ciclo menstrual, maternal si queremos o no, la imagen corporal, todo, prácticas sexuales, etc. Entonces, históricamente, antiguamente, pues las enfermedades como que siempre se relacionaban con la muerte, con este deterioro, con esta cronicidad, empeoramiento progresivo, ¿no? Entonces, y siempre eso conlleva pues una pérdida de los espacios en la vida social y sobre todo afectiva, es decir, se asumía o se sigue asumiendo en muchas ocasiones que es como eso se ha perdido y es difícil de recuperar, ¿no? Lo cierto es que las enfermedades crónicas con frecuencia están relacionadas con problemas en la sexualidad en todas las esferas, es decir, puede haber problemas de la fertilidad, alteraciones en el ciclo menstrual, problemas más complejos dentro de la práctica sexual, etc., ¿no? Y esto también, y el problema que tiene esto es que es decir, los profesionales pues no preguntan porque tampoco está metido en su práctica profesional ni en las escalas de valoración, los pacientes, es decir, es un motivo de silencio. Existe muy poca bibliografía relacionada específica o significativa, lo cual dificulta la comprensión y el tratamiento y mucho menos se aborda en escalas de valoración la sexualidad como tal, ¿no? Vale, entonces, debido a los escasos recursos bibliográficos y para apoyar un poco este trabajo, la idea surgió, bueno, como ya he explicado, yo soy socia de AMES desde hace muchísimos años. El día 2 de junio es el Día Internacional de la Miastenia y durante ese mes se celebran un montón de actividades. Y AMES, por ejemplo, pues hace conferencias, talleres, eventos, etcétera, ¿no? Durante todo el mes. Entonces, a mí me invitaron a hacer dos conferencias. Hice una a principio de mes sobre terapia ocupacional y miastenia y la última era a final de mes, el 28 de junio, sobre sexualidad y ciclo menstrual. Porque, bueno, también soy educadora menstrual, creo que lo has dicho al principio, ¿no? Entonces, hice esas dos ponencias. Entonces, decidimos, o cuando tuve la reunión con el comité, con la junta directiva de AMES, yo les dije que me parecía más enriquecedor que la ponencia de sexualidad, en lugar de ser yo hablando teóricamente sobre la sexualidad, sino preguntar directamente a las personas con miastenia de alguna manera anónima para que ellas pudieran responder libremente y así yo poder responder a sus preguntas durante el webinar, ¿no? Entonces, así se hizo. También durante ese mes yo hice otra conferencia para la Asociación Dominicana de Miastenia Gravis. Entonces, para el 28 de junio había 30 respuestas del cuestionario entre España y República Dominicana, de los dos países que habían participado. La difusión siguió a través del boletín oficial de AMES, que se envía cada 15 días a todos los socios, a través de otras conferencias que ellos realizaron, a través de grupos chat de móvil, grupos de Facebook. Yo me metí en un montón de grupos de Facebook que existen en Latinoamérica en general sobre miastenia, a través de redes sociales, las mías, las de la asociación, etc.
y a través de email yo mandé email a muchas asociaciones de Latinoamérica, ¿no? Y a través de todos estos contactos me metieron en un grupo de red de líderes de miastenia gravis de Latinoamérica que está formado por Bolivia, Honduras, Ecuador, Perú, Argentina, sur de Estados Unidos, Cuba, Colombia y México. Entonces, pues ellos también, a través de este chat que tengo con ellos, pues también ayudaron a la difusión. Vale, lo he dividido en tres partes. La primera parte se preguntaba sobre la edad, el género y el país de procedencia, que era muy importante para los datos demográficos. Dentro del género se preguntaba, se dividían hombre, mujer, prefiero no decirlo, u otros, o sea, como opciones. La segunda parte, estas eran las preguntas, que iré explicando más concretamente. Algunas era simplemente la pregunta y abajo había un espacio donde ellos podían escribir lo que quisieran. En otros había una pequeña explicación para orientar la respuesta. En el caso de la quinta, de las disfunciones sexuales, había una multirespuesta: vaginismo, dispareunia, deseo sexual hipoactivo, entre paréntesis puse falta de líbido, disfunción eréctil, eyaculación precoz u otros, y luego ponían también un apartado donde podían escribir. Y estas eran las 8 preguntas. Y luego al final había un apartado donde las personas me preguntaban a mí, que yo iba a responder en el webinario. Se puso este texto para también orientar un poco la respuesta, porque hay que tener en cuenta que son personas de muchos países diferentes y pues a nivel, o sea, los niveles son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues era importante dejarlo lo más claro posible, o esa era mi intención. Vale, en cuanto a las respuestas, pues hubo un total de 53 cuestionarios analizados. La persona más joven tenía 20 años, la más mayor 76, y eran dos mujeres de Ecuador, así en los extremos. Estos fueron todos los países que respondieron. Hubo más respuestas de España. Obviamente, si juntamos los países de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, pues hay más personas. Hay que tener en cuenta los recursos de las asociaciones, es decir, AMES tiene junta directiva, comité científico, tiene una sede, tiene delegaciones en todas las comunidades autónomas, forma parte de la red europea de miastenia, tiene un montón de redes sociales, el boletín oficial, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, en Latinoamérica hay asociaciones que no tienen sede, sino que son en la casa de la persona que formó la asociación. Como recursos de difusión tienen pues, el email o los chats, etcétera. No hay delegaciones, sino que hay a lo mejor personas de referencia. Entonces, bueno, pues eso también influye. En cuanto al género, pues la mayoría eran mujeres y la edad era entre los 20 y 45 años mayoritariamente. Vale, tanto las preguntas que yo hice como las que me hicieron a mí, todo esto, las dos últimas partes del cuestionario, me sirvieron para parte del cuerpo del trabajo, que es la parte de sexualidad y miastenia, porque debido a los pocos recursos, pues me sirvió mucho para complementar, ¿no? Que lo dividí en todas estas partes. En cuanto a la imagen corporal, pues bueno, algunos síntomas de la miastenia y los fármacos, o sea, los síntomas, o sea, los efectos secundarios de los fármacos utilizados, pues generan una sintomatología o unos efectos en la imagen corporal que producen mucha preocupación y baja autoestima, ¿no? Entonces, las dos primeras preguntas, que son estas que están aquí, las analicé juntas y las dividí en estas categorías en función de las respuestas más comunes que había, que eran bien, mal, regular, normal, delgado, delgada, me gusta, pero y al analizar las dos juntas me di cuenta de cosas como, por ejemplo, los que habían contestado bien en la primera pregunta de cómo percibes tu imagen corporal, en la segunda añadían un comentario y ponían un pero y en muchas ocasiones aparecían cosas como los comentarios que ponía abajo, ¿no?, relacionados con la miastenia. Más bien de mi físico cambiaría mi mala cara para poder reír, la hinchazón que me ha generado la medicina, el párpado caído, y luego había muchas preguntas en relación a cómo mejorar la autoestima. Esas preguntas que me hacían a mí. En cuanto a las disfunciones sexuales, pues bueno, existen muchas menciones de que existen problemas de disfunciones sexuales y que se han realizado en revisiones clínicas, pero no hay estudios, son muy pocos, muy escasos. Los que hay son relacionados con otras enfermedades como el sistema nervioso central o autoinmunes. En el caso de la miastenia, en concreto, está ese que os contaba antes de China, que concluye que es un problema común y multifactorial, es decir, la disfunción sexual en personas con miastenia. En cuanto a la quinta pregunta, la respuesta más común fue el deseo sexual hipoactivo. Esto se dio en casi todas las respuestas, era por excelencia la respuesta más común. Y bueno, comentarios y preguntas sobre qué hacer para recuperar el deseo sexual, cómo llegar al orgasmo con la debilidad y el cansancio, ¿no? O qué relación tiene el vaginismo con la miastenia gravis, también me preguntaron. Tener relaciones sexuales sin dolor. En cuanto a la actividad sexual, es decir, la práctica concreta como tal, aquí sí que no había casi nada de información, no aparecen escalas de valoración, ni siquiera en cuanto a habilidades físicas para realizar la práctica dentro del mundo de la rehabilitación tampoco existen escalas, ¿no?, donde se valore este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí sí que tiré del cuestionario.
Uní esas tres preguntas. En cuanto a los problemas en las relaciones sexuales, pues la mayoría respondió que eran los síntomas de la miastenia los que les dificultaba la relación sexual, como la debilidad y la fatiga. También las posturas también se repetían muchísimo, y había preguntas relacionadas con eso también. Y luego la falta de eso, que también era muy común, ¿no? En cuanto a planificar la actividad, más de la mitad dijo que no tenían que planificarla, pero estaba muy igualado con el que sí. Y luego dificultades en la masturbación, pues también la mayoría dijo que no, pero también hubo un gran porcentaje que dijo que sí, ¿no? Y luego pues había comentarios del tipo me mentalizo y platico con mi pareja, o casi siempre tenemos que hacer la misma postura, como que se pierde la espontaneidad, a veces siento que me falta el aire, se me fatiga el cuello. Luego había preguntas como cómo mantener posturas que no sean tumbada, ¿crees que la masturbación es buena para la sexualidad? También hubo dos preguntas con relación a sexualidad con una o más parejas. Luego también unos hacían referencia al uso de juguetes, ¿no? Que aquí lo llevo a las últimas preguntas en las que se pregunta sobre juguetes sexuales. La mayoría dijo que no, pero también hubo un porcentaje que sí, los más comunes eran succionadores, vibradores y dildos, ¿no? Y en cuanto a técnicas de adaptación, adaptaciones para la práctica sexual, pues había distintas respuestas comunes, como era pues, uso de pornografía e imágenes eróticas, cojines, planificar y descansos era muy común. Luego también hubo gente que dijo que no hacía nada. Cuanto a las relaciones de pareja, pues bueno, es un tema que se contempla muy poco, prácticamente nada. O sea, ahí sí que tuve que tirar de recursos de otras enfermedades o eran, pues, otra vez me mentalizo, es todo un ritual, la verdad es más por complacer a mi pareja, porque a mí no me da apetito sexual, mi pareja apenas tiene deseo sexual, me explicaba uno. Y luego, ¿cómo puede ayudar la pareja? Es decir, había preguntas de ese tipo también. En cuanto al ciclo menstrual, pues también hay muy pocos informes científicos. Se ha descrito en muchas ocasiones y se sabe, y cuando hablas con las personas también te lo dicen, que existen esa exacerbación de los síntomas de la miastenia, sobre todo durante la fase premenstrual, es decir, la fase lútea, justo antes de la menstruación, donde las hormonas están muchísimo más bajitas, estrógenos, progesterona, etc., ¿no? Y luego había también preguntas, ¿no? ¿Afecta la menstruación a la miastenia? Me preguntaban si podía hablar del ciclo menstrual, o sea, había mucho, mucho interés sobre el ciclo menstrual. Durante la junta, en la reunión de la junta directiva también, por favor, habla del ciclo menstrual, era algo también que hacían mucha referencia. El embarazo, la miastenia no afecta a la fertilidad, sí es posible un embarazo, pero se considera de alto riesgo y tiene que tener un abordaje multidisciplinar. Y en cuanto a la anticoncepción, aquí sí que los estudios eran tipo de un caso de hace un montón de años y muy, muy, prácticamente nada. Y luego, pues lo que sí se sabe es que si una persona está con tratamiento inmunosupresor, pues es importante tener en cuenta el anticonceptivo oral, ya que es necesario utilizar un método barrera porque no, o sea, puede disminuir la eficacia, ¿no? Y luego había preguntas relacionadas con qué anticuerpos recomiendas para una pareja estable o para personas jóvenes, etc. Vale, en cuanto a la terapia sexual y de pareja en personas con miastenia, pues bueno, afrontar una enfermedad crónica es una situación difícil que afecta a la persona, obviamente al entorno y sobre todo a la pareja, ¿no? Para trabajar con personas con miastenia desde terapia, pues tenemos que tener en cuenta la sintomatología y el tratamiento farmacológico muy importante, qué relación tiene esa persona con su propia miastenia y cómo afecta especialmente a su sexualidad, conocer en el caso de las mujeres cómo son sus ciclos menstruales o si están en la menopausia o climaterio, perimenopausia, lo que sea. Por ejemplo, formular un calendario de planificación y tenerlo en cuenta, si usan o no anticonceptivos hormonales, y luego todos los miedos relacionados con la actividad sexual y su enfermedad. Bueno, pues en las relaciones de pareja es común que existan roles ya asignados, pero cuando esta situación se ve amenazada por algo externo, como es el diagnóstico de una enfermedad crónica, pueden cambiar estos roles para bien o para mal, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Cosas que pasarán es que habrá que adaptarse a los cambios de la enfermedad, buscar otras vías de placer, alternativas que no incluyan la penetración en muchas ocasiones, erotizar otras zonas del cuerpo y desmitificar mitos, ¿no? Como que la sexualidad es igual a coito o sexualidad igual a sexo igual a coito, ¿no? En cuanto a la imagen corporal, que hemos visto que es algo que afecta muchísimo y que preocupa mucho por toda esa sintomatología, sobre todo la expresión, la diplopia, la hinchazón que también produce el tomar inmunosupresores o corticoides. Entonces, bueno, pues aceptar lo que es consecuencia de la enfermedad y luego, pues obviamente, lo que sí podemos controlar, mantener hábitos de vida saludable, fomentar eso, hacer listas de agradecimiento, por ejemplo, tener rutinas de autocuidado, empoderamiento, meditación y relajación, entre otros. También utilizar, por ejemplo, la técnica del espejo, observar su propio cuerpo.
El autoplacereado, por ejemplo, y la masturbación, donde la terapeuta pues, puede dar información y guiar de opciones, en este caso. Bueno, las disfunciones sexuales más comunes son el deseo sexual hipoactivo, como hemos visto, la dispareunia y el vaginismo en mujeres y la disfunción eréctil en hombres. Es muy importante restablecer la sana convivencia y comunicación, que eso suele mejorar el deseo sexual. Desde la terapia sexual y de pareja se puede eliminar, o sea, se pretende eliminar los miedos y desmitificar prejuicios. También se pueden explorar y trabajar áreas como la fisiología y anatomía, las distintas fases de la respuesta sexual, la anticoncepción, fantasías sexuales, etcétera. Y también un aliado muy importante puede ser fisioterapia del suelo pélvico, ¿no? Sobre todo en casos, por ejemplo, como el vaginismo. Vale, en problemas concretos de la actividad sexual, es decir, la práctica cuando vamos a realizar la actividad sexual, pues tener en cuenta cosas como identificar el momento del día que tengo más energía, estar descansada y relajada, si me tengo que tomar el mestinón antes de que es la medicación que toman las personas con miastenia, que lo que hace es aumentar los niveles de acetilcolina. Entonces, tomarla antes, por ejemplo, establecer reposos antes y después, es decir, planificar un poco la actividad, buscar posiciones más pasivas que no generen agujetas o contracturas, utilizar lubricantes si es necesario, explorar nuevas formas de placer, utilizar juguetes sexuales, adaptados o no, cojines, productos de apoyo para el posicionamiento o para los objetos sexuales, adaptar el entorno si es necesario, la cama, temperatura, lámparas de agarre, lo que sea necesario. Vale, y en cuanto a la discusión, bueno, pues la importancia del papel del terapeuta sexual y de pareja en personas con miastenia, es decir, es muy beneficioso ya que puede mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar una participación satisfactoria y placentera en su sexualidad. Como desafíos del futuro, pues que sea un enfoque integral y multidisciplinar, que la sexualidad debe ser abordada biopsicosocial y luego generar modelos de apoyo, es decir, para los y las profesionales que quieran incluir la sexualidad dentro de sus programas de intervención, como por ejemplo el método PLISIT, que es el método que yo normalmente enseño en mis clases de sexualidad que doy a médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, etcétera, ¿no? Y hago mucho hincapié en esto, en abordar la sexualidad y todas sus esferas. Entonces sería como algo para incluir en el futuro. Y las limitaciones encontradas en el estudio ha sido, bueno, principalmente, obviamente, la falta de literatura científica en cosas en este campo, ¿no? Luego también falta de información en el impacto real que tiene la relación de pareja y los cambios de roles, ¿no? O sea, hay muy poca bibliografía sobre eso también. Y luego, pues la mayoría de la información está basada en testimonios y experiencias de las propias personas, ¿no? Incluso los manuales de AMES y tal, pues siempre se apoyan mucho de los propios testimonios de las personas. En cuanto al propio cuestionario, como crítica mía hacia mí y limitaciones encontradas, una vez obviamente ya he hecho el cuestionario y todo, pues a lo mejor el no haber incluido una o varias preguntas sobre relaciones de pareja más en concreto, que sí que me hubiese gustado pues eso incluir y así apoyar también el trabajo, ya que no hay información sobre el tema, ¿no? Luego también en el tema de las disfunciones sexuales, yo puse en el deseo sexual hipoactivo, entre paréntesis, falta de libido, porque sabía que era como la forma más común que todo el mundo entendía, pero también creo que debería haber descrito el resto, porque sí que hubo alguna ocasión en la que me dijeron no entiendo los conceptos, ¿no? O qué significa eso. Entonces creo que así que debería haber hecho a lo mejor una explicación un poco más de cada apartado, ¿no? Y luego en cuanto a la disfunción del cuestionario, pues una pequeña limitación ha sido el hecho de que, bueno, pues que dependes de otras personas, ¿no? De que te contesten y de que difundan el cuestionario. Futuras líneas de investigación, pues educar a los profesionales de la salud en abordar la sexualidad y también educar a los terapeutas sexuales y de pareja en abordar temas de disfunciones sexuales relacionados con enfermedades crónicas, ¿no? Y también en conjunto diseñar guías de recomendación y acciones para abordar la sexualidad en personas con miastenia, que haya más estudios cuantitativos, incluir la sexualidad como actividad de la vida diaria en escalas de valoración, es decir, y sus esferas, ¿no? Y luego, pues, investigar también la relación de la medicación de la miastenia y los anticonceptivos orales, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y ya por último, como conclusiones, pues bueno, la sexualidad es uno de los aspectos de la calidad de vida que se ve más afectado en las personas con miastenia, como hemos podido comprobar. Pues las oportunidades de participación y disfrute pleno de la sexualidad se ven limitadas, pues por eso, por la falta de recursos, de información, de formación de los profesionales, de investigaciones, etcétera. Y bueno, ya que hemos visto que existe una prevalencia de disfunciones sexuales en personas con miastenia, pues simplemente, pues obviamente, dar a conocer y destacar la importancia de la figura del terapeuta sexual y de pareja
que no se contempla como parte del abordaje multidisciplinar o como derivación, ¿no? Y es un profesional que puede mejorar muchísimo la calidad de vida y la participación en la sexualidad de las personas con DST. Muchas gracias.